un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Muy buenos días, hermanos. Bendiciones para todos. Les damos la bienvenida a este culto que tenemos cada domingo. Un domingo lo tenemos de manera presencial y el otro de manera virtual, pero no dejamos de congregarnos. Así que les damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando el día de hoy con nosotros. Sabemos que es un día muy importante para Colombia, un día importante para nosotros como ciudadanos, pero también es un día muy importante para hablar con el Señor, para agradecerle y para poner en sus manos el destino de nuestro país. Sabemos que a Dios nada se le pasa por alto y pues oremos que la voluntad de Dios sea buena y perfecta y agradable, como dice el libro de los Romanos, y sabemos que todas las cosas obrarán para bien a los que amamos al Señor. Así que yo le invito a que junto con su familia o con la persona que esté, o si está allí solo frente a la pantalla, me acompañe en oración, que estemos juntos como iglesia orando, que dediquemos este tiempo también al Señor primeramente, porque Él es el que defiende nuestras causas y en Él es en quien nosotros depositamos finalmente toda nuestra confianza. Entonces, clamemos al Señor, dediquemos este culto con todo el corazón al Señor, que el Señor escuche nuestras oraciones y que nuestro clamor y nuestras lágrimas sean como olor fragante delante de Él. Que nuestra alabanza llegue al corazón de Dios y que Él hoy, como todos los días, responda a nuestras oraciones. Señor, te damos gracias y pongo delante de tu presencia esta reunión, mis hermanos, a cada persona que está en este momento vinculándose con nosotros a través de estas plataformas de internet. Te damos gracias porque podemos reunirnos, podemos estar juntos, podemos clamar a tu nombre, podemos glorificarte, podemos poner delante de tu altar nuestras peticiones y tú estás aquí escuchándonos a cada uno de nosotros, a tu iglesia en general.
Ponemos en tus manos esta reunión, este culto. Iniciamos, Señor, con esta oración preciosa que para nosotros no es una vana repetición, es un mandamiento que el Señor Jesús nos dejó cuando sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿cómo debemos orar? Y tú les contestaste: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre Celestial, también venimos en oración de arrepentimiento, Señor. Así como oramos en el Padre Nuestro, que tú perdones nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Venimos en arrepentimiento, rogándote, Señor, que nos perdones, que nos limpies de nuestra maldad, que nos ayudes, Señor, a perseverar en tu camino, a ser testimonio para todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo, que nosotros seamos un vaso de tu amor, Señor, un instrumento de tu amor, que cuando prediquemos el Evangelio lo hagamos no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender de ti únicamente. Padre Celestial, nosotros en arrepentimiento también reconocemos que no es por nuestros propios medios que podemos acercarnos al trono de la gracia, sino que nosotros únicamente podemos acercarnos delante de ti a través de la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el puente o quien es el puente para poder restaurar nuestra comunión con el Padre. Así que rogamos, Señor, que nos ayudes a mantenernos, Señor, en esa unidad contigo, consagrados a ti, Señor, y siendo testimonio en todas las formas, Señor. Glorifícate, te lo ruego, y perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Te lo rogamos en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, les invito a que ahora tomemos el tiempo de la alabanza. Aquí tengo unas peticiones que han elevado en el chat para nosotros, que nos han pedido algunos hermanos. Después de la alabanza vamos a estar orando por estas peticiones. Entonces le invito a que en el nombre del Señor Jesucristo cantemos con todo nuestro ser, reconociendo que el Señor es nuestro Dios, nuestro Salvador, y en Él está puesta toda nuestra confianza. Alabemos al Señor. Sin medida, Él es el Rey de amor y paz. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios, Rey del universo. Para mí, Él es el Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria.
Dios sin medida. Él es el Rey de amor y paz. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios, Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me da. Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, eres todo para mí. Él es el Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Él es el Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Tú eres el Rey, 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 Rey de gloria. Tú eres el Rey, 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 Rey de gloria. Él es el Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Él es el Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará, de tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor.
Rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti
gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Padre Celestial, te hemos alabado, te hemos glorificado, reconociendo tu santo nombre poderoso. Venimos, Señor, delante de ti con las peticiones de nuestros hermanos porque sabemos que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Y hoy te pedimos, Señor, por la salud del niño Meyer y por la salvación y fortaleza de él, de su familia. Señor, obra en su cuerpo, Señor. Tú tienes el poder para sanarle y creemos que tú tienes, Señor, esa voluntad también para que todos procedamos al arrepentimiento. Usa, Señor, este tiempo de aflicción para que ellos, Señor, para que todos nosotros nos acerquemos a ti, reconociendo que tú eres el único Señor y Salvador de nuestras vidas. También te pedimos por Rochi Acevedo, Señor, por su salud, por salvación para ella, para su familia. Obra, Señor, en Rochi, en el nombre de Jesús. Sánala, Señor. Obra con poder y misericordia en su cuerpo, Señor. Obra, Señor, en su vida. Obra en su espíritu para que te conozca, Señor. Para que los hermanos que nos han pedido oración, también ellos puedan ser un instrumento de tu amor y llevarles la salvación a través de la predicación de tu palabra. Oramos también por Nancy Puerto, por salud, Señor. Obra, Señor, en ella, en su familia, que conozcan de ti, Señor, que se acerquen a ti, que este sea un tiempo, Señor, no de aflicción, sino de acercarse a ti. Y que aún en medio de la aflicción, Señor, podamos comprender que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, que Jesucristo vino para darnos vida, vida en abundancia, Señor. Y lo que a ti más te interesa es que tengamos un corazón dispuesto para ti, para que tú tomes el control de nuestras vidas y que todo obre para bien, Señor. Oramos por Nidia Quiroz, por su salud, Señor, por fortaleza espiritual, emocional. Obra, Señor, en Nidia. Glorificamos tu nombre y te pedimos, Señor amado, que tú estés trayendo sanidad, Señor. Trae sanidad a su cuerpo, Señor. Trae sanidad espiritual, trae sanidad emocional, lo que ella necesita en su vida, Señor. Obra, Señor. Glorifícate, Señor, que tú estés ministrando a su cuerpo, a su alma, a su ser. Glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que todos sus familiares y alrededor de los que están alrededor de ella puedan ver, Señor, tu nombre, Señor, glorificado a través de esta obra maravillosa que tú estás haciendo en Nidia. Señor, también te pedimos por fortaleza espiritual y emocional para Melba y sus familiares que perdieron un ser querido, Señor, en estos días. Te pedimos, Señor Jesús, que tú obres en ella, en su familia. Trae refrigerio, Señor, trae tranquilidad, trae paz y ayúdalos a superar esta etapa tan dolorosa por la cual tenemos que pasar todos, Señor, de perder a un ser querido. Pero te rogamos que tú obres, Señor, también trayendo liberación, sanidad, salud a todos ellos que están, Señor, confiando en ti, en tus promesas, Señor. Y aun si no confiaran en ti, Señor, y en tus promesas, que esta sea una oportunidad para que ellos puedan conocerte, puedan conocer cuán grande es tu amor y cuán maravillosa es tu gracia para con cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y también te rogamos de una manera especial que tú tomes el control de estas elecciones del día de hoy en nuestro país, estas elecciones presidenciales. Solo tú sabes qué necesita nuestro país y cuál es el dirigente que tú vas a usar para cumplir tu voluntad, no la nuestra, Señor, sino que sea tu voluntad. Y, Señor, te rogamos que nosotros, como país, seamos un país reconocido por las cosas buenas y positivas, Señor. Que nosotros tengamos libertad para seguir
predicando el Evangelio, que seamos portadores de buenas nuevas para el mundo, Señor. Usa, Señor, al presidente que tú vas a escoger a través de la ciudadanía colombiana para que dirija este país y para que haga tu voluntad. En el nombre de Jesús ponemos estas peticiones en tus manos y te pedimos que obres también en nosotros para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les invito a abrir la Biblia en el Salmo número 11. Siempre leemos un salmo relacionado con la prédica de hoy. Hoy vamos a tener la segunda parte de la justicia divina. Pues hace 8 días estuvimos hablando, o el predicador nos estuvo compartiendo acerca de este maravilloso tema, y pues se van a aclarar hoy más dudas en la predicación. Y vamos a leer hoy el Salmo número 11. Dice así la palabra del Señor. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti con oración y ruego por nosotros mismos, Señor, para que seamos edificados a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, que nosotros podamos interiorizar esa palabra que tú traes para nosotros, que nosotros podamos comprender lo que tú quieres hablarnos a través de las Escrituras, que tu Espíritu Santo obre en el predicador y que nos dé a conocer lo que tú quieres que nosotros conozcamos, que no sean palabras de humana sabiduría, sino palabra tuya, Señor. Palabra que tú nos dejaste para que pudiéramos discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Glorifícate, Señor Jesús, y ayúdanos, Señor, a perfeccionarnos en tu amor y que no nos apartemos de ti, Señor, sino que estas palabras nos fortalezcan para seguir adelante y para tener una vida de fe en libertad, en la libertad que Jesucristo compró para cada uno de nosotros. Te damos gracias y ponemos en tus manos este tiempo. Amén y amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Les dejo con mi esposo que trae la palabra del Señor. Buenos días, bienvenidos de nuevo a nuestra cita dominical. Estamos hoy transmitiendo desde Tunja, la ciudad de los tesoros escondidos. Un gozo para nosotros compartir con todos ustedes de nuevo este tiempo en el que nosotros rendimos nuestra vida delante de Dios, en el que aprendemos de la palabra y somos exhortados, somos ministrados por medio de ella en el poder del Espíritu Santo. Saludamos a todos los que se están conectando desde Bogotá, desde Villa de Leyva, desde Sáchica, desde Sotaquirá, desde aquí mismo, desde Tunja, desde el lugar que se esté conectando. Un gozo para nosotros podernos conectar con ustedes en esta mañana. Un día especial, el día domingo, que es el día que nosotros dedicamos para el Señor. La semana pasada empezamos con un tema que es muy importante en la vida de fe y dejamos pues algunos términos establecidos, pero hoy esperamos aclarar algunas dudas que partieron de esta prédica, porque pues hay algunos conceptos que a veces no quedan muy claros y se hizo necesario hacer la segunda parte. Muy importante entender este concepto que se llama la ley y el evangelio y que lo llamamos la jurisprudencia divina. Bueno, la semana pasada hablamos un poco de la jurisprudencia. Hoy vamos a repasar algunos términos y continuamos para que usted pueda experimentar la libertad de los hijos de Dios.
Es muy importante porque precisamente eso hará. El desconocimiento de estos conceptos hará que usted no se pueda acercar confiadamente ante el trono de la gracia ni estar en paz nunca con Dios. Y el anhelo del Señor Jesús es que nosotros podamos ser reconciliados con Dios por medio de su sacrificio. Entonces vamos a ir a la palabra, vamos a estar en Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante. Yo le voy a invitar a que usted vaya, tome su Biblia, me acompañe, verifique en su propia Biblia los textos que vamos a estar analizando para que vea que no los estamos sacando de contexto. Muy importante, porque podría ser que estemos acomodando algunos textos a unos conceptos que no son bíblicos. Pero normalmente la Biblia funciona así, en perfecta concordancia. Todo lo que se dice en la Biblia debe ser concordante. No puede decir una parte una cosa y después contradecirse de otra manera. Debe tener concordancia. Entonces, Gálatas 4, versículo 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que esta palabra sea vida en su interior. Ahora vamos a entender qué significa que la palabra sea vida. También es muy importante entender esto. No es un simple ejercicio. A veces parece que la congregación cristiana es como un lugar donde nos damos unos alientos en torno a una buena palabra, a unas sentencias que damos que lo hacen sentir bien a usted por un momento y usted sale y con esas sentencias como que se sostiene por un tiempo, ¿no? Como una conferencia más. Pero realmente la palabra es mucho más que eso. Y hoy vamos a descubrir esa parte. Entonces oremos para que esta palabra sea vida en su espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por esta palabra que es la verdad. Nosotros entendemos ahora que toda revelación y todo lo que el Padre nos dio a nosotros ahora está clara por medio de tu palabra, por medio de lo que tú nos enseñaste, porque tú no hablaste de tu propia cuenta, sino solamente nos diste a conocer lo que el Padre te había dado. Entonces te damos gracias porque en esa palabra nosotros podemos experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En esa palabra nosotros hemos entendido lo que tú has hecho por medio del sacrificio perfecto en la cruz, y ahora nos podemos acercar confiadamente como hijos tuyos y clamarte: Abba, Padre. Obra con poder en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces de nuevo estamos hablando de la ley y el evangelio, y es precisamente lo que Pablo les está declarando a los Gálatas, pero está utilizando una alegoría fundamentado en Sara y en Agar. No pierda de vista, porque este texto pues, nos está dando el fundamento de lo que vamos a estar mirando hoy. Y lo primero sería recordar la justicia divina dada por medio del nuevo pacto, ¿no? Acuérdense que hay una nueva justicia. Hay 2 pactos. Pablo nos está diciendo, hay 2 pactos. Uno que en alegoría se parece a Agar, que hace hijos para esclavitud, y otro pacto que es Sara, que hace hijos para libertad. Y en el nuevo pacto, es decir, en el pacto que representaría a Sara, hay una nueva justicia. Mire lo que dice Romanos. De nuevo vamos a Romanos capítulo 3.
Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Y no pierda de vista, cuando vamos a un versículo, hay muchos términos que a veces pasamos por alto, ¿no? Cuando hacemos las lecturas de corrido, pues a veces no le prestamos atención a algunos términos que son tan importantes. Por ejemplo, aquí en Romanos 3, 21 y 22 nos está mostrando la justicia que es en Jesús, o sea, la justicia del nuevo pacto. Por eso estamos hablando de jurisprudencia y de justicia. Para los que no estuvieron en la enseñanza del domingo pasado, pues la jurisprudencia es la forma como se aplica la ley, como la han aplicado algunos jueces o algunos magistrados o los que administran la ley, cómo han venido utilizando la ley y cómo los que en el presente desarrollan casos parecidos utilizan esa forma como ellos aplicaron la ley como una forma de jurisprudencia para aplicarla en un término nuevo, en un caso nuevo. Entonces, en esa justicia que era en el nuevo pacto, o sea, la justicia del nuevo pacto, ya no se fundamenta en la jurisprudencia del antiguo. Y es lo que está diciendo Romanos aquí en la carta de Romanos en capítulo 3. Y en el versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, lo que quiero empezar es cómo funciona la fe, porque dice que la nueva jurisprudencia o la justicia de Dios funciona en el nuevo pacto, ya no por las obras de la ley, sino por el creer con fe. Por eso dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por eso todos los que son de la fe son descendientes de Abraham, ¿no? Como Isaac, por la promesa. Entonces, la fe, ¿cómo funciona? Dice que aparte de la ley, la justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas. No pierda de vista esto. O sea, la ley y los profetas están testificando de la justicia. Y estamos viendo que la justicia es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, la fe en Jesucristo está fundamentada en el cumplimiento de Jesús de la ley. Es decir, cuando el Señor Jesús dijo que Él no había venido para abrogar la ley, lo vimos la semana pasada, dice: yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Entonces, Él la va a cumplir en dos dimensiones. La primera es que Él cumple porque es circuncidado el 8º día, porque se presentó un sacrificio por Él, porque fue bautizado, porque guardaba el Shabbat, porque leía la ley y los profetas, porque era juicioso en los términos de la ley. Pero también está cumpliendo de manera profética, porque dice que la ley y los profetas testifican de Jesús. Es decir, cuando Él cumple todo lo que se prometía en el Antiguo Testamento, Él está cumpliendo la ley. Es decir, la Escritura, cuando hablamos de la Escritura, podemos hablar de la ley y los profetas. La Escritura está dando testimonio de Jesús. Mire lo que dice Juan capítulo 5. Ese es un versículo al que siempre recorremos, que es tan bonito. Y de hecho está en el cabezote de nuestros estudios de los miércoles. Creo que ya usted se lo debió haber aprendido. Dice Juan 39, 40. 5, 39 y 40. Escudriñad las escrituras. ¿No? Cuando dice escudriñad las escrituras, está hablando de la ley y los profetas. Bueno, es más que la ley y los profetas. Realmente, cuando Pablo está haciendo referencia a la ley y los profetas, está haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento, o la Tanaj de ellos, que es la ley, los profetas, y la ley, los salmos, los profetas y otros escritos. Sería como redondeando a lo que se refiere. Pero dice aquí, en el versículo 39, escudriñad las escrituras, o sea, todo el Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida, la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo que está diciendo, estas son palabras del Señor Jesús. Lo que está diciendo es: ustedes piensan que cumpliendo lo que dice las Escrituras tienen vida eterna, ¿no? O sea, cumpliendo la ley, ustedes tienen vida eterna. Pero no funciona así. Funciona es trayendo el testimonio de la ley y los profetas y el cumplimiento profético en Jesús, y creyendo en Jesús como el enviado de Dios, el designado de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo que vino y habitó. Entonces es en ese momento
que podemos tener vida. ¿Entiende lo que está diciendo Jesús? No es por el cumplimiento de la ley, es porque en la ley estaba dando testimonio de Jesús, y cuando usted cree por ese cumplimiento, entonces usted tiene fe y entonces le es contado por justicia. Es decir, ya no tiene que cumplir la ley para justificarse delante de Dios. Entonces, un ejemplo, siempre tenemos que traer ejemplos para que sea claro. En ese sentido, muchos de los requerimientos dados por la ley eran para el pueblo que el Señor había destinado. Usted ve que todo lo que está dado acá en la ley, por ejemplo, en los primeros 5 libros que Moisés escribe, pues está dado para este pueblo. No son las normas que Dios está dando por medio del ángel que se las da a Moisés para que el pueblo las cumpla. ¿No? Y entonces, por ejemplo, en ese cumplimiento, en esa ley dada, si usted va, por ejemplo, a Levítico 23, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio para que sea entendible. Entonces, vamos a ir al libro de la ley. Levítico es un libro que hace parte de los libros de la ley. Y en el versículo 23 Dios da unas ordenanzas. Entonces vamos a leer versículo 1 hasta el 6 de Levítico 23. Usted puede leerlo todo el 23 en la casa. Dice, bueno, más tarde, ya está en su casa. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Fíjese que las normas que está dando es para el pueblo de Israel. O sea, para el pueblo que él apartó para ser utilizado y por medio del pueblo que vendría el Mesías, ¿no? Es todo Israel. Entonces dile a este pueblo las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Entonces empieza a hablar de las fiestas. Solo vamos a tomar 2. Dice, 6 días trabajarás, mas el 7º día será de reposo o Shabbat en algunas traducciones. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. Pascua es de Jehová. Y a los 15 días, es decir, el día siguiente de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Él está haciendo una ordenanza y es que celebren las convocaciones, unas convocaciones santas que se les va a dar. Por ejemplo, esta convocación es recordando la salida de Egipto, entonces se celebra la Pascua. Y en esa Pascua pues se sacrificaba un cordero, se derramaba la sangre, se pintaban los dinteles, eso se lo sabe usted de memoria. Entonces él empieza a decir, conmemores estas fiestas, conmemoren estas fiestas. Y son fiestas solemnes para Jehová, es decir, las está dando como ordenanza, como ley. Pero eso era una figura alegórica, como Pablo está diciendo que era... Amor, estás moviendo el... creo que se mueve la cámara. Es una figura alegórica, como Pablo está diciendo, de Sara y Agar. Estas fiestas van a ser una alegoría en Jesús. Entonces vamos a ver cómo fue el cumplimiento en Jesús. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, no es buena... Primera de Corintios, capítulo 5, 6 al 8. Dice, 5, 6 al 8, dice. ¿A dónde estoy? Acá. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo nos está mostrando que Jesús ya fue ese cumplimiento de esa fiesta que Dios estaba dando como ordenanza. Porque esa fiesta celebraba algo que era un acontecimiento de un cordero sacrificado por todo el pueblo, ¿no? Entonces, Jesús es ese cordero sin mancha. ¿Se acuerdan de las palabras de Juan el Bautista? Después de que lo bautiza y después de que él es el cumplimiento profético, dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús ya cumplió esa fiesta.
¿No? ¿Se acuerdan que Él muere en la fiesta de la Pascua? Entonces, Pablo está hablando de estas dos fiestas de las que acabamos de leer en Levítico 23. Entonces, lo primero que dice es que Cristo ya fue sacrificado por nosotros. O sea, ya se cumplió la fiesta de la Pascua en Jesús. Jesús cumplió esa fiesta. Pero también cumplió la fiesta de los panes sin levadura en nosotros. Entonces dice, esa fiesta de los panes sin levadura representa que nosotros ahora nos limpiamos por medio de su palabra. Ahí en Juan capítulo 15 dice cómo se limpia por la palabra. Dice así que celebra una fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces está mostrando que nosotros nos acercamos por medio de Cristo, que es el cumplimiento de esa fiesta, siendo como unos panes sin levadura, es decir, sin maldad, sin jactancia, sin malicia. No sé si estoy siendo claro. Entonces, en este caso, que habla de esas dos fiestas, Él es el que perfecciona esa fiesta, Él es el cumplimiento. La alegoría era para que Cristo cumpliera esa fiesta. Y entonces ahora nosotros, al ver ese cumplimiento, tenemos fe de que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios viviente, es el Cordero sin mancha que murió por nosotros. Entonces, la jurisprudencia, nuevamente, la jurisprudencia con respecto a guardar esta fiesta cambió. Por eso hoy en día no podrían decirle a usted que si no guarda esa fiesta, entiende que ahora no le pueden exigir esa normatividad a usted para acercarse a Dios. Le podrían decir, usted no se puede acercar a Dios y ser justificado por Dios si usted no sacrifica un cordero en la fiesta de la Pascua. ¿Usted ha sacrificado alguna vez un cordero en una fiesta? Pues ya no hacemos esa práctica porque era una alegoría o una manifestación profética de Cristo. Y Cristo ya cumplió. Por eso mire lo que dice Colosenses. Muy importante. Entonces allá empieza a aclararse el panorama. Porque lo que dice Pablo después a Colosenses es que ya no lo pueden juzgar por hacer esas cosas que en primera instancia eran para ese pueblo. ¿No? Hay ahora una cosa que se llama teología de transferencia. Se me olvidó el término, sí. Teología de transferencia, que es como traer esos términos a la iglesia. No, eran para el pueblo de Israel. No se aplica para nosotros, era para ese pueblo, porque por medio de ese pueblo iba a venir el Mesías, y para saber quién era el Mesías, era quien cumpliera esa normativa, tanto por la ley, porque Jesús guardó la Pascua. Él le dice a sus discípulos, vayan y preparen la Pascua en tal lugar, y hagan esto, y allá ese lugar ya lo tengo preparado. Él cumple como norma de ley, pero cumple como manera profética la ley. Pero era para ellos. Entonces ya no se puede transferir, pues se llama teología de transferencia. No se puede transferir a la iglesia. Para la iglesia funciona distinto. Por eso Colosenses capítulo 2 dice ahí en el versículo 16, escribe Pablo también, 2:16. ¿Y sabe qué es lo importante? Que Pablo nos está hablando desde el conocimiento de él como judío, porque él es judío, porque él pertenece a este pueblo y entiende que antes de conocer a Jesús, él era un fariseo, es decir, se esforzaba por cumplir todas las normas dadas en el Antiguo Testamento para ser agradable a Dios. Eso era un fariseo. Por eso Pablo, cuando se define en Filipenses capítulo 3, dice, ¿sabe qué? En cuanto a la ley, yo era irreprensible, pero todo eso que me hacía irreprensible, lo tengo por basura por el conocimiento de Cristo. Entonces Pablo nos puede hablar desde los dos términos porque él es judío, porque él pertenece a este pueblo para el cual fue dada estas normas. Y después dice ahí en el versículo 16 de Colosenses 2, por eso habla tan claro aquí, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Se acuerda que decía 6 días trabajarás y el 7º día de reposo será? Entonces usted no guarda el día de reposo, entonces le dice, ay no, usted va a ser juzgado porque no guarda el día de reposo. No, porque eso era también una alegoría a Cristo. ¿No? Nosotros no guardamos el Shabbat, sino que guardamos el domingo, pero ya no como una ley, sino porque es el día que se manifiesta el espíritu de la promesa en los creyentes. Cambia, ¿no? Ahorita vamos a ser más claros. Entonces Pablo dice, nadie los juzgue por estas cosas, ni por días de fiesta, ni por días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
nuevamente nos está mostrando esa manifestación de que lo que se hacía en el antiguo pacto era sombra de lo que Cristo iba a venir o iba a manifestar. ¿En qué sentido sombra? En que ellos en el antiguo pacto, cuando por ejemplo Moisés le da la ley de Levítico 23, ellos no entienden de qué se trata a futuro. Ellos simplemente tienen que cumplir la norma. Dios dice guarden los días, pues tienen que guardarlos. Pero ellos no están entendiendo que a futuro va a venir un Cristo que va a cumplir esa alegoría. Por eso se llama sombra. No es la verdad, sino es la sombra de la verdad. Por eso cuando viene Jesucristo, Él trae la gracia y la verdad. ¿Se acuerda que lo leímos en Juan capítulo 1, versículo 17? La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia porque ya no es por medio de ley, y verdad porque ya no es la sombra, ya no es sin entendimiento. Entiende que ellos ofrecen un sacrificio sin entendimiento, simplemente para cumplir y no morir. Pero nosotros hacemos un culto racional, dice Pablo. Nuestro culto es con el conocimiento, entendiendo que ya no guardamos esas normas porque Cristo ya las cumplió y ahora nosotros en Cristo estamos en la verdad. Él es el designado por Dios y creyendo en Él, con la fe puesta en Él, ahora esa justicia obra en nosotros. Entonces en ese sentido pareciera, y mira, creo que aquí está la confusión, ¿no? Porque en ese sentido pareciera que todo para nosotros es lícito. ¿No? Ahí en 1 Corintios capítulo 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces fíjense cómo funciona la justicia ahora. Aunque pareciera que todo es lícito, no todo conviene. Y en primera instancia, cuando se lee todo 1 Corintios capítulo 10, Pablo explica muy bien ahí, porque está hablando de estos hombres del antiguo pacto y de nosotros como iglesia. Entonces, para nosotros pareciera que todo es lícito. Entonces nosotros ya no miramos qué tan lícito o no lícito, sino qué me edifica, qué conviene para mí. ¿No? Porque, por ejemplo, Pablo ahí se lee todo 1 Corintios capítulo 10, dice, mire, estos hombres que pasaron por el desierto, pues muchos quedaron en el desierto muertos porque no cumplieron las normas, porque muchos fornicaron, porque muchos adulteraron, porque otros adoraron a otros dioses, porque hicieron muchas cosas en contra de la ley. Pero eso era un ejemplo para nosotros. Es decir, no estamos diciendo que usted se pase por la galleta de la ley o que usted haga cosas malas para que le vengan cosas buenas, sino que dice, mire, ahora obra es su conciencia para determinar si algo es bueno o algo es malo. ¿No? Entonces, por ejemplo, para el tiempo de Pablo, algo que era malo era que, por ejemplo, usted le está predicando a un gentil, ¿cierto? Entendemos el término gentil, o sea, los que no pertenecen a este pueblo. Entonces, usted le quiere predicar a un gentil, a una persona que no pertenece al pueblo, y se sienta a la mesa. Resulta que una costumbre para ese tiempo es que ellos comían comida que se sacrificaba a los ídolos. Entonces sacrificaban el animal a los ídolos y después se lo comían. Entonces para los judíos eso era terrible, ¿no? Eso era maldición. Entonces dice, bueno, usted va a la casa de él y usted no sabe si ese animal fue sacrificado o no fue sacrificado para los ídolos. Entonces, ¿qué hace? Pues dé gracias a Dios por ese alimento. Y en su conciencia está que eso no es transgresión a Dios, entonces cómalo con tranquilidad. ¿No? Entonces ahí se rompe totalmente, se le dice eso judío y se rasga las vestiduras. Porque usted está entendiendo, o sea, su conciencia, ahorita, ¿por qué la conciencia? Porque ahora sí puede orar la conciencia y antes no, ya lo vamos a ver. Porque su conciencia le mostrará qué es lícito y qué no es lícito, y qué le conviene y qué no le conviene, qué lo edifica y qué no lo edifica. ¿No? Entonces, por ejemplo, alguien alguna vez nos preguntó, ¿pero la Biblia prohíbe fumar? ¿La Biblia prohíbe fumar? En ningún lado dice que usted no fume. Pero si usted coge la cajetilla, ahí dice que el tabaco es nocivo para la salud. Y un cigarrillo contiene más de 300 sustancias que son cancerígenas. ¿Necesita que alguien le prohíba eso? ¿O su discernimiento le dirá si es conveniente o no que lo haga?
¿Es entendible? Así funciona, ¿no? Entonces ahora se está pensando en lo lícito. Pero algo que me parece muy importante de lo que dice Pablo también en en 1 Corintios capítulo 10, es que si usted está en un nivel de fe alto en el que usted está entendiendo esto, que es su conciencia la que le mostrará qué determinación tomar y le mostrará qué es lícito y qué no, y qué le conviene y qué no le conviene, también podría haber unos pequeños en la fe que no pueden discernir esto y por los cuales sus actitudes o sus acciones podría ser un tropiezo para ellos. Entonces, cuando usted se encuentra frente a un creyente pequeño, entienda a qué me refiero con pequeño, que está empezando la vida de fe, y lo que usted hace para él todavía no es claro, usted podría ser tropiezo para él cuando usted actúa, aunque su conciencia le muestre que está bien. O por ejemplo, toca traer ejemplos, ¿no? Para usted va a una fiesta, ¿no? Usted va a una reunión de su casa, entonces un asado, y a alguien le pasa una cerveza, ¿no? Entonces usted está comiendo un pedazo de carne, entonces alguien le pasa una cerveza. Entonces usted dice, entonces viene toda la ley que le habían dado en la congregación, donde el pastor le dice, ojo con tomarse una cerveza porque eso es pecado. Ojo con ser mal testimonio, ojo, ¿no? Entonces usted está siendo condenado por eso. Entonces dice, en su conciencia usted dice, pero qué de malo tendría tomarme una. Pero hay un pequeño en la fe que lo está mirando a usted. Entonces, aunque yo estime que eso no es malo, lo voy a hacer, me voy a abstener de eso para no hacer tropezarlo a él. Quizás él está saliendo del alcoholismo y una cerveza podría hacerlo tropezar. No sé si estoy siendo claro. No quiere decir que usted está en una fiesta y se emborracha. Pues claro que eso está mal. Porque como usted da testimonio borracho, entonces, ¡ay, gloria a Dios! Pues no tiene ningún sentido. Hay un discernimiento y una conciencia que le muestra a usted. Pues es tan importante lo que Pablo está diciendo aquí en este capítulo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios está dando esa libertad al creyente? ¿No es más fácil coartar la libertad para que no caiga en transgresión? ¿No sería más bien que Dios continuara con la ley para que las personas no se portaran bien y no cayeran en transgresión? Que muchas congregaciones en la actualidad lo hacen, ¿no? Están pendientes de que las personas no hagan y no hagan y no hagan, y los están condenando constantemente para que no se salgan de la gracia. Pero no funciona así, porque recuerda que algo cambió. ¿Qué cambió? Porque el creyente está en la capacidad de tomar buenas o malas decisiones, porque nosotros hemos sido regenerados en el Espíritu. No, hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. Entonces, ¿cómo funciona? Y aquí voy a hacer un ejemplo para que sea claro. La ley, cuando leemos Romanos capítulo 3, versículo 19 en adelante, dice que la ley nos está mostrando nuestra condición. Leámoslo para que sea claro, ¿no? Romanos capítulo 3, nuevamente. 3. Sí está quedando grabado, ¿no? Dice, Romanos 3, versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley lo dice a los que están bajo la ley. ¿Entiende que no puede estar bajo la ley aún hoy en día? Porque Gálatas, ahorita volvemos a leer Gálatas. Dice, a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entiende que si usted cumple la ley, aunque cumpliera la ley, no puede ser justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Santiago después nos da la revelación. Dice, porque si usted incumple un mandamiento es como si los incumpliera todos. Dice, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué hace la ley? Condenarlo, mostrarle su condición. Entonces, en términos más entendibles, la ley es como un diagnóstico. Por ejemplo, está el médico. Entonces le dice al médico, ay, doctor, es que tengo un dolorcito por acá. Entonces el médico, hermano, hay que hacerle ¿cómo se llama lo que le hacen a las mamás? Una ecografía. Hay que hacerle una ecografía. Entonces va, le montan el aparato, la ecografía le dice, uy, hermano, parece que tiene una masa ahí, ¿no? Y eso es lo que le está causando el dolor. ¿Ya quedó sano? No, simplemente fue el diagnóstico. Eso es lo que hace la ley. Mostrarle el diagnóstico. Y bajo ese diagnóstico, ¿sabe qué? Usted y yo y todos los seres humanos estamos en pecado. Somos pecadores, somos transgresores. Eso es lo que hace la ley. Siempre cumplirá ese propósito, condenar, mostrar su condición. Pero
La gracia y la verdad, que es lo que trae Jesús, o la justicia por medio de Jesús, de la fe en Jesucristo, lo que hace es ser el remedio, ¿no? La prescripción. Entonces el médico mira el diagnóstico y dice, hermano, hay que operar. O tomes estas pastillas y eso sí lo cura. Eso sería el evangelio. La ley es un diagnóstico, el evangelio es la prescripción que lo saca de esa condición. Y así funcionará siempre. Entonces, como en el Antiguo Testamento ellos no conocían el evangelio, todo estaba dado por la ley, siempre les mostraba esta condición, pero no había una manera de rescatarlos de esa condición. Por eso después dice Hebreos que si la ley pudiera vivificar, entonces ¿por qué necesidad de renovar en un nuevo pacto? Si la ley ya cumplía el propósito, ¿para qué hacer otro pacto? Si ese ya era perfecto. Como es imperfecto, tuvo que hacer otro pacto. Era un paliativo, ¿no? En la ley se hacían cuidados paliativos. Y otra vez, otro ejemplo. Por ejemplo, si alguien, por decir algo, tiene fiebre porque tiene una infección intestinal, entonces le ponen unos pañitos de agua fría, le baja la temperatura. Sí, o sea, sirven, pero le quitan, alivian, pero no le pueden quitar la condición. Tienen que ir y solucionar primero. Eso se hacía en la ley. Entonces había que sacrificar un cordero, pero el siguiente año tocó volver a sacrificar otro y seguir haciendo y practicando la ley cada año y perfeccionándola. Pero nunca pudo ser perfecta. Por eso Jesús viene y cumple la ley. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, y muy importante porque aquí vamos a entender por qué cambió la jurisprudencia. Porque lo que va a hacer Jesús es algo impresionante. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1 al 6, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entiende que ya no lo puede condenar la ley. ¿Por qué? Porque Jesús hizo algo. Cambió la jurisprudencia, ¿no? Que era el énfasis que estamos haciendo la semana pasada. Dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo lo hizo? Entonces dice, si usted anda en el Espíritu, puede derrotar las obras de la carne, o sea, el pecado. ¿Pero cómo lo hace? Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, entiende que la ley no podía regenerarlo a usted, no podía darle vida, simplemente le mostraba su condición. Por cuanto era débil por la carne, dice, porque lo que era imposible para la ley, porque cuanto era débil en la carne, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Impresionante. No, a mí me emociona porque lo que hace Jesús es que entiende que nuestra condición, no entiende su Creador cómo lo hizo. Entiende que en su debilidad carnal usted no podía cumplir todas las cosas de la ley. Por eso envía a Jesús en semejanza suya para mostrar que aún sí se podía en la condición de hombre cumplir todo. Y Jesús viene y en esa semejanza, siendo tentado en todos, padeciendo todo, nunca transgredió la ley. Se hizo perfecto e irreprensible. Y en esa ley, en esa carne parecida a la de nosotros, pues cumplió la ley. Y como ninguno de nosotros lo pudo hacer en esa condición natural, entonces nos dio algo para que sí lo pudiéramos cumplir, que es el Espíritu. Es que Efesios, mire, y entienda de qué Espíritu estoy hablando, no estoy hablando del Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Ok, está la confusión. Cuando se habla del Espíritu, no todas las veces se está hablando del Espíritu Santo. Hay una veces que está hablando del Espíritu que Dios entregó al hombre. ¿Se acuerda? En Adán.
Dice que Dios dio aliento de vida al hombre y fue el hombre un ser viviente, es decir, un ser espiritual. Porque además de su vida en la carne, porque ya era un hombre, es que Dios tomó al hombre, ya un hombre, con alma, con cuerpo, pero sin espíritu, y le sopla de su espíritu. Pero no es el Espíritu Santo, es un espíritu que va a estar en el hombre. No, el espíritu que le dio al hombre. Entonces hay un espíritu que está en el hombre y un espíritu que es de Dios, ¿no? Y ahorita, si usted lee Romanos capítulo 8 todo completo, pues es más claro. Efesios capítulo 2, pero fíjese que ese espíritu que Dios le dio a Adán murió por la transgresión, por el pecado. Porque la sentencia es, no comas de nada, no come de todo menos del árbol del bien y del mal, porque el día que comas ciertamente morirás. Él transgrede esa ley que era para sostener su espíritu, transgrede la ley y su espíritu muere. Y de ahí en adelante todos mueren. Lea lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por cuanto estoy en Efesios capítulo 2. Entonces dice Romanos capítulo 5, versículo 12, creo, que la muerte entró por un hombre y así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Es decir, de ahí en adelante todos nacemos bajo esa condición de muerte espiritual. Y es lo que dice Efesios capítulo 2, en el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entiende que lo que hizo Jesús fue darnos vida espiritual. Y entonces, en esa condición espiritual, usted puede cumplir aún más allá de lo que pide la ley. Un ejemplo claro, Zaqueo. Zaqueo no es un fariseo, no es un buen hombre, no es un religioso. Él es un principal de todos los recaudadores, ¿no? Los recaudadores, ya hemos hablado de los recaudadores y el odio que le tenían por ser tan traicioneros, iba a decir tan fariseos. No, realmente eran muy traicioneros porque aunque pertenecían a este pueblo, le servían a Roma y cobraban los impuestos y aparte robaban y hacían todo. Bueno, un hombre malo que le importaba más el dinero que su buen nombre. Y un día se encuentra con Jesús. Jesús lo ve subido en un sicomoro, un árbol, que era muy pequeño y no lo alcanzaba a ver entre la multitud, se subió a un árbol y Jesús para y le dice, me es necesario estar en tu casa esta noche. Y él se lo lleva para su casa, hace una fiesta, invita a todos los malos, totalmente contrario a lo que podría uno pensar de Jesús. Jesús no se mete en la cueva de los ladrones, Jesús estuvo con todos estos que eran malos, se sienta a la mesa de Zaqueo y en el momento que Zaqueo entiende quién es Jesús y la comunión y lo que él ofrece, entiende que ahí se cumple lo que dice Romanos capítulo 1 o 2, donde dice que fue su benignidad y su bondad la que nos atrajo al arrepentimiento. No fue porque Jesús fue y le dijo, Zaqueo, como es de malo, usted tiene que dejar de robar, tiene que dejar. Jesús nunca le dijo eso. Simplemente mostró su benignidad y su bondad sentándose con él en la mesa. Y cuando él conoce quién es Jesús, en la mitad de la fiesta se pone de pie y dice, la mitad de lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. Entiende que este hombre fue transformado, algo fue transformado porque él vivía para el dinero. No importaba que lo odiaran con tal de tener dinero. Y algo sucedió en su interior que hizo que se pusiera de pie y dijera, ya no me importa tanto las riquezas, me importa más la comunión con Jesús. Y entrega la mitad de lo que tiene a los pobres. Y si a alguien le he robado, le devuelvo 4 veces lo que le robé. ¿Y sabe qué decía la ley? Que era devolverle 3 veces. Pero él va a ir más allá de la ley. ¿Qué lo transformó? ¿Qué hizo que empezara a hacer las cosas bien de ahí en adelante? Que su espíritu que estaba muerto por la comunión y por la palabra de Jesús, ahora tiene vida. Y en ese momento cambió la jurisprudencia para nosotros. ¿Entiende cómo funciona? Y Pablo lo va a decir ahí en 1 Corintios capítulo 15. ¿Cómo hizo Jesús para cambiar la jurisprudencia? Pues no, tenía que hacerlo de manera legal. No era un capricho. Tenía que cumplir con todo. Y en ese cumplimiento, él va a morir. Porque la norma que había dado Dios con antelación era que la paga del pecado era la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y Jesús va a ir como un cordero a la cruz y morir por nuestros pecados. Y después en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante, nos dice cómo hace para cambiar el pacto y generar esa nueva jurisprudencia. 15:12 dice,
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿te acuerdan en Adán? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En ese momento, porque se está hablando de la resurrección, es un acto posterior al sacrificio perfecto, porque él experimenta la muerte, pero no se queda en la muerte porque la muerte no lo pudo retener, porque él era justo, cumplidor completamente de la ley. Y entonces dice que la paga del pecado es muerte, pero como él no tiene pecado, no lo puede retener. Entonces él resucita, y si resucita, se consuma todo el pacto, y ahora se consuma esa jurisprudencia, y ahora nosotros también resucitamos con él, ¿no? Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Cuando el Señor muere y resucita venciendo la muerte, ahora nos da dos cosas. Una es el perdón de los pecados, ¿no? Porque entendemos que en su sangre y en la muerte pagó por los pecados. Ese es el pago justo. El pago del pecado es la muerte. Él muere, pagó por el perdón de los pecados. Entonces, por eso Él cumple como Cordero de la Pascua, ¿no? Porque Él muere por el pecado de los demás. Como Cordero limpio, sin mancha, toma el pecado de los hombres y les entrega su santidad y su justicia. Pero también nos entrega, juntamente con el perdón de los pecados, vida espiritual. ¿Cuándo recibe la vida espiritual? Pues Juan 6:63 dice, la carne, bueno, leámoslo, ya no se me olvidó. La carne para nada edifica, ¿no? Mire, de nuevo, Juan capítulo 6, siempre se me olvida este versículo, no sé por qué. La carne para nada edifica, no me acuerdo del siguiente versículo. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, ¿entiende? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, si usted ha creído en Jesús, ha recibido sus palabras, en usted ya sucedió una resurrección. A veces estamos esperando al final de los tiempos para resucitar, pero ya en usted sucedió una resurrección o una regeneración. Por eso Efesios dice, y Él os dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos dio la vida? Pues cuando nos acogimos a ese nuevo pacto, el perdón de los pecados, y recibir su palabra que produce vida, pero vida espiritual. Entonces, si alguien ha nacido de nuevo, como le dijo a Nicodemo, si te es necesario nacer de nuevo, eso es nacer de nuevo, ser regenerado espiritualmente. ¿Cómo se regenera? Primero por el perdón de los pecados, segundo por el recibir su palabra como la verdad. Y su palabra morando en nuestro interior es vida eterna. Entonces, si alguien ha nacido de nuevo, ha salido del pacto de Agar, que era por la ley y que hace hijos para esclavitud, y se ha adentrado en el pacto de Sara, que es por la promesa, el evangelio, y que hace hijos para libertad. Es decir, la justicia siempre funcionará distinta para un esclavo que para un hijo. Porque dice, empieza Gálatas diciendo, volvamos a la Gálatas 4, dice en el versículo 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es decir, que aún hoy, existiendo un nuevo pacto, hay algunos que quieren estar bajo la ley. Es decir,
pensando que el cumplimiento de las obras de la ley le darán vida eterna. Y no funciona así. Ahora es por la fe en Jesucristo. Y yo le preguntaría, ¿usted trataría igual a un hijo que a un empleado? Nunca, ¿sí o no? Pero ahí están representados los dos pactos. Si alguien se quiere acercar por la ley a Dios, entonces es como si fuera un esclavo o como un trabajador, guardando las proporciones, como un trabajador de una empresa. O se acerca como un trabajador. Pero si se acerca por la fe en Jesucristo y es constituido hijo, entonces se acerca como hijo. En Romanos 8, volvamos a Romanos 8 y lean la casa todo Romanos 8. Está hablando de las dos cosas. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. No le estoy mintiendo. Son dos espíritus. El espíritu que recibimos, que estaba muerto en nosotros, que era el espíritu de Adán, y que es regenerado, y ahora tenemos el Espíritu de Cristo, y que ahora que el que tiene vida espiritual, sobre esa vida espiritual puede venir el Espíritu Santo, ¿no? Y ese es el poder de Dios obrando en nosotros. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17 dice, ahí estoy en Hechos. Romanos capítulo 8, y estoy esperando que quede claro. Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Claro, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, nos guía y somos hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Entiende que el espíritu de la esclavitud es permanecer en el espíritu de Adán, no ser regenerado, permanecer en la ley. Dice, perdón, me perdí. El espíritu mismo, no, ¿estoy en qué? En el 14, en el 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Se da cuenta que está hablando de los dos espíritus? El Espíritu Santo está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que la vida de fe es un camino de rosas, no, hay padecimiento. Pero esa herencia eterna y el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, que serán nuestras arras, nos dan el convencimiento para experimentar lo que sea en esta tierra, porque tenemos la esperanza puesta no solo en las cosas de este mundo, sino en la herencia eterna que habremos de experimentar los hijos de Dios. ¿Entiende? ¿Cómo funciona ahora? Entonces, si usted se acerca por la ley, es hijo de Agar, hijo de esclavitud. Si se acerca por la fe, es hijo de Abraham, o sea, justificado por la fe, y ahora es hijo, en libertad, ¿no? Es que usted, fíjese cómo se portan los hijos y cómo se porta un empleado, ¿no? Aunque el empleado fuera el mejor empleado y tuviera una muy buena relación con usted o una muy buena comunión, nunca va a heredar nada de usted. Pero el hijo siempre, aunque fuera mal hijo, no estoy diciendo que sea mal hijo, aunque fuera mal hijo, siempre heredará porque es hijo. Las condiciones son distintas para los dos. Y mire, esto sabe que se va a dar desde el principio del cristianismo, o desde el principio que empezaron los discípulos a extender el reino, se dio esta problemática, ¿no? Y se da porque precisamente hay un desentendimiento de la ley y del evangelio. Miren lo que dice, vamos a terminar leyendo Hechos capítulo 15, versículo 1 al 12. Dice, bueno, vamos a ver si vamos hasta el 12. Dice, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Entiende? Que estos hombres, es lo que en el libro de los Hechos llama los judaizantes. Es decir, como ellos pertenecen a este pueblo y está entrando a la promesa, gente que no era de este pueblo, entonces dicen, no, entran como en celos, dicen, no, ellos también tienen que circuncidarse para ser salvos, ¿no? Que era una condición de la ley. Ellos quieren imponerle la ley a los gentiles para que accedan a la promesa. Pero entonces ahí es donde
Pablo y Bernabé, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, voy a leer otra vez para que no se pierdan. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Una discusión no pequeña por esta cuestión, ¿no? Entre los judaizantes y Pablo y Bernabé. Entonces ellos van a subir a Jerusalén, porque obviamente, ¿y sabe quién es el obispo de Jerusalén? ¿Quién está empezando la obra en Jerusalén? Santiago, el hermano de Jesús, que es un judío recalcitrante, que quiere hacerles cumplir la ley también. Entonces ellos suben a Jerusalén, ¿no? Entonces ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ojo, porque los que van a hablar, lo que va a contar Pablo y Bernabé es que muchos gentiles van a creer en el poder de Jesús, van a creer y van a ejercer la fe en Jesús y van a ser regenerados espiritualmente y están siendo llenos o bautizados con el Espíritu Santo. Entonces para ellos esto es, ¿cómo así? ¿Ellos también pueden recibir esto? Sí, claro, es que la promesa es para todos, ya no solamente para los de este pueblo. Entonces fueron recibidos por ellos, pero dice que algunos de la secta de los fariseos, es decir, los que llaman también judaizantes, los que aún quieren acercarse a Dios por medio de la ley, circuncidarse, guardar el Shabbat, guardar las fiestas y hacer todo lo que era sombra de las cosas que habían de venir, entonces les dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. A los primeros creyentes que no son de este pueblo, tiene que circuncidarlos y guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Entiende que la ley era un yugo? Y que ellos nunca la pudieron llevar, ni siquiera los fariseos, que eran tan apegados a la ley. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Bueno, siga leyendo ahí en su casa. Y además, el Señor le va a mostrar, ¿se acuerda que le va a mostrar una visión a Pedro cuando él todavía no entendía esto? Le va a mostrar una visión a Pedro como una sábana descendiendo del cielo, que habían animales impuros y puros, y le dice, come, dice, no, ninguna cosa impura ha entrado en mi boca. Dice, no llames impuro a lo que yo he santificado. Si Dios santifica a una persona, sin importar si es judía o no judía, si Dios la santifica, ya está santificada. Ya tiene una nueva vida, ya fue regenerado. Ahora es un hijo de Dios. Por eso Pablo dice, ya en el nuevo pacto no hay ni gentil, ni judío, ni mujer, ni griego. No, todos somos hijos, pero por la fe en Jesucristo. ¿Entiende la importancia? Acérquese con la fe en Jesucristo. Y cuando usted tenga la fe en Jesucristo y sea regenerado espiritualmente, su conciencia le mostrará realmente qué es conveniente y qué no es conveniente, ¿no? Acérquese confiadamente, porque si usted no se acerca así, cualquier cosa que usted haga, que usted crea que es transgresión, pues hará que usted piense que ya no es agradable a Dios, que fue desechado. Y si por ahí aparte algunos hermanos lo condenan por eso, entonces peor. Apague y vámonos, porque ya usted entiende que le está esperando es el fuego eterno y el infierno, cuando no es así. Acérquese confiadamente. Ahora usted se puede acercar a Dios como un hijo.
Experimente esa libertad gloriosa, pues se llama una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Experimente la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces ahora presentamos nuestras vidas y oramos a Dios, y es nuestro culto racional en el que nosotros nos regocijamos en Dios y Él se regocija en nosotros. Entonces vamos a orar, vamos a pedir al Señor. Yo espero que ahora sí haya quedado claro, porque este desentendimiento ahora que dice, ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Crean en Jesús, crean en Jesús. Le dicen a Jesús, ¿cuáles son las obras? ¿No? Porque después de que comen el pan, le dicen, no trabajen por ese pan que perece, más bien trabajen por el pan que a vida eterna permanece. ¿Qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Estoy citando Juan capítulo 6. ¿Qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Pues la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Crea en Jesucristo y sea salvo y reciba la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Nosotros hemos recibido tu palabra, hemos creído en ti, hemos entendido que por medio de tu sangre tenemos perdón de pecados, y ahora por tu palabra tenemos una regeneración, hemos resucitado en nuestro espíritu, y ahora por el Espíritu vivo, por la conciencia que está en él, podemos discernir lo que es agradable a ti y lo que no. Ya no es por medio del sometimiento de la ley y la condenación, sino es porque ahora somos hijos y somos guiados por el Espíritu Santo. Señor, llénanos de tu Espíritu, que es la promesa tuya para los que hemos creído. Llénanos de tu Espíritu, ayúdanos a permanecer tomados de tu mano, a no apartarnos nunca de la fe en ti, Señor, y saber que en ti todas las cosas fueron hechas nuevas, que somos nuevas criaturas, que ahora nosotros fuimos regenerados, que tenemos un espíritu que te agrada y que por ese espíritu hacemos morir las obras de la carne. Señor, ayúdanos a permanecer, exalta ese espíritu en nosotros, ayúdanos a tener la comunión íntima contigo. Por medio del Espíritu Santo, obra en cada uno de los que se conectan en esta mañana. Obra con poder, Señor. Trae ese entendimiento a nuestra mente. Ayúdanos a quitarnos todas estas cargas que han venido por medio de la condenación, que han venido por medio de la ley, Señor, que nunca podremos cumplir. Pero tú sí la cumpliste, y tú hiciste un nuevo pacto en ese sacrificio perfecto, y en esa jurisprudencia divina nos acercamos a ti confiadamente y te llamamos Padre nuestro. Gracias, Señor, gracias por las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo, y por la herencia que nos darán, Señor, y esa esperanza que guardamos, que en un momento determinado nos encontraremos contigo en el reino eterno para estar en una comunión perfecta por toda la eternidad. Obra con poder en los que no han creído, Señor. Trae, Señor, ese discernimiento, que sea tu Espíritu convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio, para que sea por tu benignidad y por tu amor que nosotros nos arrepentimos, no por la condenación de la ley. Ninguno por la condenación se acerca a ti, Señor. Es por tu amor, por tu benignidad, por tu bondad que fuimos atraídos a ese arrepentimiento, Señor. Obra con poder en la iglesia, Señor. Yo pido tu bendición sobre mis hermanos que se conectan desde Bogotá, desde Villa de Leyva, desde Sáchica, desde aquí de Tunja, desde cualquier lugar que se conecte, que seas tú enviando tu palabra, trayendo convencimiento, trayendo vida espiritual, para que podamos experimentar esa gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, glorifícate. Quita toda enfermedad, quita toda tristeza, quita toda opresión de las tinieblas, Señor. Toda opresión puesta por Satanás ahora es derribada en el nombre de Jesús. Derriba todo lo que no es tuyo, Señor. Todo lo que ha impedido que nos acerquemos confiadamente, y quita toda condenación que han venido a nuestros oídos por boca de otros hermanos, Señor, que han querido condenar a mis hermanos y que han sido piedra de tropiezo y que los han hecho apartar de la obra, Señor. Que seas tú atrayéndolos con lazos de amor de nuevo a la congregación de los santos, Señor, y hazles entender que es en la congregación de los santos donde somos un cuerpo, donde tú eres la cabeza y nos guía a toda la verdad. Obra con poder, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias. Yo espero que ya con obviamente vamos a seguir hablando de la ley del Evangelio, pero creo que con estos términos ya podemos estar un poco más confiados, con más entendimiento, y acercarnos más confiadamente
Adiós, un abrazo gigante. Hoy ejerza su derecho al voto con toda libertad también. Con entendimiento vaya y ejerza ese derecho. Y nos vemos el próximo miércoles 7:30 de la noche. El próximo domingo estaremos de manera presencial en Villa de Leyva, si Dios así lo permite. Un abrazo gigante, todas las bendiciones. Se nos acabó el tiempo. Chao. Buen día. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano. Dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección.